Buenos días para todos. Es una alegría otro devocional que podamos compartir, otra reflexión. Y quiero llevarlos a leer en el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 42, dice: Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y el capítulo 6, versículo 1 dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Y después sigue el relato. Y tranquilamente podríamos pensar en una iglesia que no enfrentaba ningún problema, porque los discípulos estaban gozosos, porque la palabra se predicaba, porque la cantidad de gente aumentaba. Sin embargo, la Biblia dice que en el capítulo 5 los discípulos habían sido puestos en la cárcel, habían sido amenazados, habían sido azotados, los querían matar. Y ellos, dice la Biblia, que estaban con gozo. Y no solo afuera había problemas, sino que el capítulo 6 nos presenta un problema adentro. Y los discípulos seguían con gozo y la palabra seguía creciendo. Y lo que hacía la diferencia era que ellos estaban enfocados en lo que tenían que hacer. Los discípulos dijeron: nosotros no podemos atender este problema, busquen gente que esté llena del Espíritu Santo, que tenga buen testimonio, y que esas personas hagan las tareas que tenían que hacer. Y ellos siguieron enfocados en la oración y en la palabra. Por eso los discípulos tenían gozo. No porque tuvieran una vida sin problemas, sino porque estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Y si nosotros tenemos una tarea por hacer, y esa tarea para nosotros es una carga, no la hagamos más. No tiene sentido que la hagamos, porque no es lo que Dios está esperando, no es lo que bendice a la iglesia y no nos sirve a nosotros. Los discípulos estaban gozosos en medio de un contexto de problemas y cuando tenían una tarea por hacer. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en que eso era lo que Dios les había pedido. Y la oración y la palabra no tenían ninguna actividad, plan, idea o tarea que la sustituyera. Ninguna actividad sustituía la oración y la palabra. Por eso crecía. Y ellos estaban cumpliendo con algo que unos capítulos antes encontramos en Mateo, en el capítulo 28. El Señor Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen. Y hagan discípulos. Y enséñenles que tienen que obedecer a Dios. Y los discípulos estaban cumpliendo con lo que el Señor Jesús les había ordenado. Por eso tenían gozo en su corazón, más allá de las circunstancias difíciles. Y la promesa del Señor Jesús de que iba a estar con ellos también se estaba cumpliendo. Por eso los discípulos tenían gozo y por eso la iglesia crecía. Y es interesante ver que en el capítulo 6, en el versículo 7, dice: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Unos capítulos atrás se añadían a la iglesia. Acá ya se multiplicaban los discípulos. Pero lo importante es que la palabra era la que crecía. Y esto significa que la palabra era difundida por todos lados. Y cuando una iglesia está enfocada en la oración y en que la palabra del Señor llegue a todos lados y en predicar a los que no conocen al Señor Jesús, la iglesia crece. Y los problemas son parte de la vida. Los problemas muchas veces nos ayudan a recordar que tenemos que recurrir a Dios y no confiar en nuestras propias soluciones. Y la iglesia crecía. Y yo me preguntaba: ¿qué estoy haciendo yo con la tarea que me fue asignada? Puede que no la conozcamos, la tarea que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que ir a preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y segundo, tenemos que cumplir con la tarea. Tenemos que obedecer lo que Dios nos pide. Tenemos que orar primero, tenemos que leer la palabra y después Dios nos va a indicar qué es lo que además tenemos que hacer. Porque esas son las cosas que van a traer gozo a la vida. Más allá
de cualquier circunstancia, tenemos que recordar que tenemos una tarea por hacer. Un abrazo grande para todos.